muy bien. Y bueno, ya teníamos rato que no grabábamos en este estudio. La semana pasada tuvimos un problema para que se grabara lo que fue la enseñanza y pues estamos tomando la decisión de volver a grabarlo de esta manera. Posiblemente de aquí en adelante vamos a estar grabando las versiones en estudio y las iremos subiendo junto en la fecha que se comparte la enseñanza en vivo, en presencial. Y posiblemente hagamos lo mismo con las predicaciones de domingo o tengamos únicamente audio los domingos. Pero bueno, estamos en el estudio de las 12 transgresiones, así se llama esta enseñanza que hemos estado viendo, y que habla de diferentes transgresiones, vale la redundancia, pecados, pudiéramos decirle, fallas que tuvieron diversos hombres de Dios y mujeres, vamos a ver más adelante, personas que fueron importantes para la historia de Israel, personas que tenían un propósito, que tenían un llamado. La mayoría de ellos termina la carrera bien, pero hay unos detalles siempre en la vida de cada uno de ellos del que podemos aprender para nosotros no estar viviendo crónicamente de esa forma. Estas transgresiones tienen que ver con el carácter, con la formación de cada uno. Hay algunas en las que nos sentiremos muy identificados, algunas en las que nos sentimos menos. Y bueno, pues para ser sincero, por ejemplo, en la que vamos a ver el día de hoy, es una de las transgresiones que más he luchado con ella en mi vida como creyente. Y hoy vamos a hablar de la transgresión de la desilusión. Y como personaje vamos a hablar de Elías. Elías es un personaje muy interesante. Elías es un personaje que cuando la Biblia lo introduce en Primera de Reyes, ¿verdad? Vemos que está el reinado de Acab, que es un reinado pues pagano, un reinado muy malo, que realmente la que reinaba no era el rey Acab, sino su esposa Jezabel. Era una mujer dada a la hechicería, dada a las fornicaciones. Y esta mujer contrata y sostiene la adoración a Baal y a Acera, trayendo 700 profetas de Baal y 300 profetas de la diosa Acera y alimentándolos en su casa, en su palacio, con el dinero real. El pueblo de Israel cae en una oscuridad, es un tiempo donde sabemos que está Israel y Judá divididos. Y en medio de ese tiempo de oscuridad, introducen a Elías. De Elías no tenemos mucho contexto, no nos dice quién es el papá de Elías, no nos dice a qué se dedicaba Elías antes, no nos dice la región de la que viene, que es Tisbe, por eso es conocido como Elías el Tisbita, pero es una región tan pequeña que ni siquiera aparece en el mapa. Y no vemos mucho trasfondo previo a Elías, es como un tiempo de secreto, un tiempo de desierto en su vida, pudiéramos decirlo. Es mera especulación todo lo que podamos hablar de él previo a que se aparece delante de Acab. Porque Dios le da una palabra, le dice, preséntate delante de Acab y dile, no va a llover durante 3 años hasta que yo ore que llueva. Y se presenta delante de Acab, le dice, vive el Señor en cuya presencia estoy. Ese era su saludo, su forma de hablar, de que él estaba en la presencia del Señor continuamente. Y le da esta palabra. Y después vemos que Elías es llevado por Dios, es llevado para que vaya a vivir en el lago de Kerit. Y este lago se va a ir secando poco a poco por la misma palabra que dio Elías de que no cayera lluvia. Pero durante todo el tiempo, hasta que el lago se secó totalmente, Dios alimentó de manera sobrenatural a Elías, le enviaba comida con cuervos. En la mañana, en la comida y en la cena, ¿verdad? Elías no tuvo que preocuparse por su sustento. Y después podemos ver también que cuando finalmente se seca este lago de Kerit, Dios tenía todo bajo control y le indica que vaya a una región que se llama Sarepta y que ahí una viuda lo va a sustentar. Y Elías llega a Sarepta, todo esto lo puedes leer en la escritura, yo te lo estoy narrando para optimizar un poquito el tiempo.
Llega a Sarepta, se encuentra una mujer que está recogiendo leña y que dice que esta mujer Dios ya le había indicado que iba a presentar a Elías. Y cuando llega Elías le dice a la mujer, dame un vaso de agua, y la mujer va por el vaso de agua. Fíjate, en medio de una sequía, algo que es muy preciado, ¿verdad? Pues vendría siendo el agua. Elías pide agua y esta mujer no duda en ir. Y cuando va en camino, Elías le dice, y también aprovechando, ¿verdad? Ya que vas para allá, pues prepárate una torta, un pedazo de pan para comer. Y la mujer le dice, mira, solo me queda un poco de harina y un poco de aceite. Me salen para 2 tortas y justamente estaba recogiendo leña para poderlas cocer, darle una a mi hijo, una a mí y después nos dejaremos morir porque ya no hay comida. Y Elías le da una orden muy particular, le dice, haz lo que has dicho, pero dame a mí primero. La mujer movida en fe le da primero a Elías y Dios empieza a multiplicar la harina y el aceite y nunca escasean durante todo el tiempo de la sequía. Posterior a esto, de repente Dios ya pasan los años y le dice a Elías, ve y confronta a Acab. Y Elías va y confronta a Acab. Y le dice, ya va a llover, pero cita a todos los profetas de Baal y de Acera en el monte Carmelo y convoca al pueblo de Israel. Y en el monte Carmelo, Elías se planta, ¿verdad?, delante de Israel y les dice, ¿hasta cuándo estarán ustedes entre 2 decisiones? Si Jehová es Dios, síganlo a él, pero si no es Dios, sigan también a sus falsos dioses. Es decir, defínanse, ¿verdad? Si vas a seguir a Dios, síguelo bien, pero si no vas a caminar con Dios, pues también ya, defínete y métalo, básicamente lo que le está diciendo Elías. Y lanza un reto y le dice a los profetas de Baal, vamos a invocar cada quien a nuestro Dios sobre un sacrificio. Y sobre el que caiga fuego, sobre el que Dios haga descender fuego, ese es el verdadero Dios. Entonces les da la oportunidad de que empiecen ellos y empiezan a hacer sus rituales, empezaban a cortar, a rasgar en medio de estos mismos rituales, a clamar a un falso Dios y no le responde. Elías hasta burlonamente les dice, oigan, pues grítenle más fuerte, a lo mejor está en el baño y no los escucha, a lo mejor está dormido, a lo mejor salió a dar la vuelta, burlándoseles. Y después dice que ya llegó el turno para mí, y lo que hace Elías es pedir que aparte de lo que ya había hecho, hace una zanja alrededor de su sacrificio, lo llena con agua y vierte agua sobre el sacrificio. Esto también para mostrar que no había ningún tipo de truco de fuego ahí extraño, porque los profetas falsos tendían a tener ahí iniciador de fuego, ¿verdad?, escondido y estos trucos. Y Elías hace todo esto y clama y cae fuego del cielo. Y entonces el pueblo de Israel regresa a adorar al Señor, que empiezan a declarar Jehová es Dios. Elías empieza a decapitar a 700 profetas de Baal y 300 de la diosa Acera. Después ora para que venga la lluvia durante 7 veces. Viene la lluvia y le dice acá, baja, unce tu caballo y tu carro y muévete porque una lluvia pronto viene. Empieza a llover y Elías baja del monte y dice que el Espíritu de Dios viene sobre Elías de tal manera que corre aún más rápido que los caballos y supera al rey. Todo esto lo había logrado hacer Elías. Elías es un nombre sin duda que cuando nosotros estudiamos la palabra nos reta, ¿verdad? O hay oraciones, como quisiera ser como Elías. En lo personal, para mí, Elías y Eliseo son 2 personajes del Antiguo Testamento que tocan mucho mi corazón, que me retan demasiado. Y en medio de eso, Jezabel se entera de lo que pasa y lanza una amenaza a Elías. Y Elías cae en un estado de depresión y de tristeza. Y esto es muy curioso porque Elías venía caminando muy bien. Vamos a leer lo que es Primera de Reyes 19, versículo 1. Déjenme lo leo. Dice, acá vio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas.
Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá. Dejó ahí su criado y él se fue por el desierto un día de camino. Vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro se quedó dormido. He aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y en la cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Vino la palabra del Señor que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero el Señor que no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, se puso a la puerta de la cueva, y vino una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por el Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor: ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. A Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y al que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Al que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Esta historia es tremenda. Elías viene saliendo de una victoria poderosa, de un tiempo de avivamiento. De hecho, muchas veces se le conoce a esta situación el síndrome de post-avivamiento. Tiempos donde nuestra vida espiritual va en ascenso y alcanzamos a tocar picos que no tocábamos antes, ¿verdad? Alguna victoria, tal vez salimos de algún problema financiero y vemos victoria, alguna promesa de sanidad, vemos la palabra de Dios, tal vez en el ministerio empezamos a ver cómo Dios empieza a añadir a la gente, empieza a ver un resultado. Ahí vienen literalmente tiempos a veces de avivamiento, de momentos frescos con el Espíritu Santo, qué sé yo, momentos de victorias personales o congregacionales. Y lo normal después de un tiempo en la cima, ¿sabes qué es? Por gravedad, es bajar. No nos mantenemos en la cima, nos mantenemos entre lucha y lucha, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, pero tiene que haber luchas en él. Y muchas veces son subidas y luego bajadas. Y esas bajadas, cuando volteamos a ver el punto donde estábamos, suele venir una desilusión, una tristeza muchas veces. El síndrome del post-avivamiento, Elías lo empezaba a vivir después de haber visto victoria, milagros, señales, alimentado sobrenaturalmente por unos cuervos, por una viuda, ver el milagro de provisión con la viuda, ver el fuego que cayó del cielo, haber matado con sus manos a 1,000 profetas decapitados. Eso físicamente es cansado, físicamente es agotador, pero tuvo esa victoria. Orar, tener la autoridad para orar y que no llueva, y orar y que vuelva a llover. Y todo esto lo ven. Y cuando Jezabel se da cuenta de lo que está pasando, la Escritura dice que Jezabel le manda un mensajero.
Es curioso porque Jezabel ni siquiera es la que va, manda un mensajero, manda unas palabras. El enemigo manda algo a nuestra vida. Y Elías escucha este mensaje que dice: así me hagan los dioses y aún añadan, si para mañana a estas horas no está tu cabeza como la de uno de los profetas. Es decir, si yo no te decapito de aquí a mañana, que me decapiten a mí. Se juramenta Jezabel a perseguirlo y matarlo. Y me llama la atención que la escritura dice: y viendo pues el peligro, Elías huyó. Y cuando yo leí esa frase me dio risa, porque ¿acaso no era peligro ir y plantarse delante del rey y retarlo hasta cierto punto de que no iba a llover hasta que él quisiera? ¿Acaso no era peligroso no tener una provisión de dónde comer sino de una viuda? ¿Acaso no era peligroso retar al pueblo de Israel completamente para que siguieran al Señor? ¿Acaso no era peligroso retar a los profetas? ¿Acaso no fue peligroso cuando los decapitó? Había vivido en el peligro, pero ahora la diferencia está en que sus ojos veían el peligro. Elías dejó de ver momentáneamente al Señor. Cuando nuestros ojos no permanecen en Dios y vemos las situaciones, puede ser una puerta abierta a la tristeza, a la depresión, a la desilusión. Y me la quiero hacer muy claro. Hoy voy a hablar hay dos tipos de depresión, ¿ok? Está la depresión anímica, en tu alma, en tu espíritu, en tus emociones, en tus sentimientos. Eso viene siendo almático, viene siendo espiritual. Y está la depresión como enfermedad clínica, una enfermedad de depresión, que es un diagnóstico bien dado por un médico donde se te han hecho análisis y hay ciertos químicos desbalanceados en tu cuerpo, cierto cambio tal vez hormonal, puede ser por edad, puede ser por asuntos terceros, pero que físicamente hay algo que en tu cuerpo no está funcionando como debe ser y te produce un efecto depresivo. Yo no estoy hablando hoy de esta segunda depresión. Esta segunda se trata clínicamente, no hay nada vergonzoso en ello. Dios le ha dado sabiduría a los médicos para poder tratarla también. Pero la depresión almática, esa tiene que ver con puertas que nosotros abrimos y muchas tienen que ver cuando dejamos de poner los ojos en el Señor. Tristeza, preocupación, miedo, intimidación viene. Jezabel tenía un espíritu de intimidación donde lanzó un ataque y dijo: te voy a matar. Y Elías tuvo miedo y huyó. No está mal tener miedo, no está mal tener tristeza, no está mal pasar por momentos decaídos. Está mal que eso nos gobierne. Está mal darle más espacio del que tiene y está mal no identificarlo y caminar en la obediencia para desecharlo. Elías huye, se va. Deja su lugar, deja su tarea, deja su ministerio. Y cuando está huyendo, llega un punto donde incluso se va solo, deja su siervo por ahí y va y se acuesta, y antes de acostarse ora y dice: Señor, ya mátame, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Yo digo, ¿no te acuerdas las victorias que acabas de tener? Muchas veces, mis amados, nosotros podemos venir y sentir eso con Dios: Señor, ya llévame, ya mátame, no estoy logrando nada, no estoy avanzando nada. Porque perdemos los ojos de lo que Dios ha estado haciendo y vemos los ojos en la amenaza del enemigo. Elías se queda dormido, ni siquiera se llevó sustento, nos habla de un dejarse morir. No se lleva a su criado que se quiere aislar, no se lleva comida, no se lleva nada. Dios le manda un ángel que le provee alimento. Y Elías termina avanzando su viaje y llega un momento donde se esconde en una cueva. Este hombre que confrontaba a los reyes, ahora está escondido en una cueva. Y ahí escondido en esa cueva el Señor le manda salir para manifestarse.
Antes de eso le hace una pregunta, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías contesta, sí. Dice, estoy aquí porque pues, vengo huyendo, porque están matando a tus profetas, Israel se ha desviado, solo yo he quedado y me buscan para matarme. Tengo un celo por ti, Dios. Sale y Dios se manifiesta delante de él y le vuelve a preguntar a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías da la misma respuesta religiosa que dio antes. Estoy aquí porque el pueblo se ha desviado, me buscan para matarme, están adorando a otros, solo yo he quedado, tengo un celo por ti. La segunda vez Dios dice, ok, te voy a mandar a que unjas a fulano y a fulano. A uno por rey de Judá, a uno por rey de Israel, pero me llama mucho la atención cuando dice, y a Eliseo como profeta en tu lugar. Mira, yo te voy a presentar lo que yo siento que Dios ha hablado en mi vida en este tema. Algunas personas difieren, adelante. Pero yo soy de la idea que Elías llegó a un momento donde abrió tanto la puerta a la depresión, a la desilusión, donde ya no había marcha atrás. Ya estaba tan desilusionado de las cosas que a Dios ya no le era útil en el ministerio. Y Dios manda que unja a otro que termine la tarea que él tenía que terminar. Y el amor de Dios con Elías es tan lleno de gracia que se lo lleva con él después que unge a Eliseo. Se lo lleva con él. Él se va, no muere. Y yo soy de la idea que se lo llevó porque ya no había más propósito que seguir, porque Elías había secundado a esta desilusión. ¿Por qué digo esto? Porque 2 veces le pregunta, le da la oportunidad, le pregunta, lo ve deprimido, se le manifiesta y le da la oportunidad como decir, a ver, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Qué haces aquí? Ese que haces aquí no es como que Dios no sepa, ¿verdad? Tú tienes que ver qué haces aquí. Es una pregunta introspectiva a nuestro corazón. Y podemos ver que Elías fue un hombre que logró grandes hazañas, pero cuando la tristeza albergó su corazón, llegó la desilusión. ¿Qué es la desilusión? Es la pérdida de la esperanza, es no tener ilusión. Hay muchos cristianos desilusionados con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no actuó como ellos esperaban que actuara en algún momento difícil de su vida. Hay gente que tuvo un pariente enfermo y Dios lo llamó a su presencia y nosotros que quedamos aquí nos amargamos o lloramos, nos desilusionamos porque oramos que Dios nos sanara y Dios no lo sanó. O hay veces que hay personas que tienen un negocio y el negocio parece quebrar y han diezmado y han ofrendado y han sido fieles y aún así el negocio no prospera y viene tristeza a nuestro corazón. Viene una desilusión, seguimos caminando en la vida cristiana, pero ya no creemos en aquellos milagros, en aquel carácter bueno de Dios. Es una forma de hablar de que hemos perdido la fe, hemos perdido la ilusión, hemos perdido la esperanza. El Señor dice en el Antiguo Testamento, porque yo sé los planes que tengo para ti, y los pensamientos que tengo para ti son pensamientos de bien y no de mal. Son planes de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza. Así dice una traducción dice para darles el fin que esperan. Pero cuando te desilusionas ya no estás esperando nada. Eso es falta de fe y sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la moneda de cambio para todo lo que tiene que ver en el reino. Un creyente desilusionado viene a ser como un creyente muerto en vida. Y nos volvemos sarcásticos, nos volvemos amargados y pueden crecer raíces de amargura en nuestros corazones. Yo quiero que veamos 7 características de las personas que viven en desilusión, tomado un poquito de la vida de Elías. Lo primero es que la persona que está desilusionada tiene temor. Dice que Elías se llenó de miedo y huyó. Temor. El que yo viva preso del temor me dice que no estoy experimentando en mi relación diaria con Dios su gracia y su amor. Porque dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor.
Y como yo estoy desilusionado, tal vez me aparto de mi vida devocional con el Señor. ¿Y qué viene? El temor. Y estoy temeroso y siempre pensando lo peor y siempre pensando en un carácter de un Dios que me va a dañar. El temor. Una persona desilusionada decide cuando ya no aguanta más. Él dice, ya no puedo, ya, mejor mátame. ¿Cuántos creyentes no hemos oído que por una desilusión, un momento de depresión, de tristeza, se han suicidado o han atentado con sus vidas o han abandonado el ministerio? O han abandonado el caminar con el Señor. Tal vez no un suicidio natural, pero espiritualmente te apartas y te cortas y dices, ya no más. Pero lo decides tú, no lo decide el Señor. Uno solo dice, ya no puedo, ya no quiero, ya no más. La persona desilusionada también proclama que no hay ningún progreso. La persona desilusionada dice, no, las cosas están mal. Siempre tiene una óptica devastadora del panorama y nunca entra la posibilidad de la intervención de Dios. La vida de Elías había sido gloriosa, hasta un mensaje mandado por Jezabel. Ni siquiera atentaron contra él, ni siquiera fue un ataque, fue un solo mensaje, una amenaza. Pero había visto victorias poderosas momentos antes, días antes. Tenemos que aprender a ver las victorias que Dios nos ha dado para ahuyentar a la desilusión en nuestra vida. Recordar que no todo está mal. Tenemos que cambiar nuestra óptica espiritual, no bajo un optimismo, sino bajo un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La persona desilusionada se deja agotar por la tristeza, se aparta, se va solo, se separa. Yo conozco muchos creyentes que son aislados del cuerpo de Cristo, dejan de ir a la iglesia. Sí, siguen siendo cristianos, pero dejan de servir, de relacionarse con el cuerpo. Algunos incluso hasta siguen diezmando, pero ya no hay una vida ligada a la vida del cuerpo, porque hay tristeza en sus corazones. Una persona desilusionada se esconde, se retrae, se aparta. Una persona desilusionada confunde su desilusión con un celo religioso. Solo yo he quedado. Solo yo he quedado. ¿Y qué le dice Dios al final? No. Ha quedado 7,000 por lo menos. La persona desilusionada ya no espera las cosas de Dios e ignora, escucha, que lo mejor está por venir. En los planes con Dios, en nuestro caminar con Dios, debemos entender que lo mejor está por venir. Nunca hemos experimentado lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos da mayores cosas. Y si ahorita hemos vivido algo glorioso, lo mejor está por venir. Lo mejor no es ahorita, no fue antes, no fueron los años pasados. Lo mejor está por venir. ¿Cómo puedo yo solucionar y confrontar estas cosas? Número uno, tengo que ser una persona en oración, ayuno y disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque solo así me voy a dar cuenta cuando la tristeza quiere entrar a mi corazón. Yo debo de rendirme por completo a la voluntad de Dios, confiar en Él. Confiar en Él en todo sentido, ¿verdad? Elías perdió la confianza. Dios lo podía guardar de Jezabel. ¿Cuál era el problema de ese mensaje? Si él pudo haber dicho, pues Dios está conmigo. Debemos de mantenernos pensando que Dios tiene el control de toda la situación. A Dios no se le iba a escapar de las manos Jezabel. A veces nosotros pensamos que se le está yendo de las manos nuestra vida a Dios y no. Tenemos que descansar en su soberanía. A veces no avanzan las cosas como nosotros quisiéramos en el guión de la película. Pero tenemos un Dios soberano que sabe gobernar nuestra vida de la mejor manera. No debemos de rendirnos a la tristeza. Repito, es normal, un tiempo de tristeza es normal. Tal vez pasas por un duelo, tal vez un divorcio, una separación, la muerte de alguien, una enfermedad, qué sé yo,
una situación donde se le puso fin a un tiempo laboral. Es normal sentirte triste, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Lo que no podemos es dejarnos gobernar por esa tristeza, dejar que avance y que nos bloquee. Necesitas orar para no caer en esta tentación. No vemos que Elías recurra a la oración. Elías huye y es Dios el que empieza a hablarle, el que empieza a buscarlo. Pero no es Elías el que busca al Señor, más para decir, ya mátame. Por último, casi, vive en comunidad. Rodéate de gente. Abre tu corazón. Muéstrate frágil con aquellos que puedes. Busca un líder, busca a tu pastor, a tu pareja y dile, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo triste, pero no es una tristeza normal, siento que me está ganando. Ábrete, no quieras aparentar una fortaleza, ¿verdad? Cuando hay una debilidad en tu corazón. ¿Por qué? Porque estas batallas no se pueden, ¿verdad?, luchar solos. Jesús, cuando iba al monte de Getsemaní en su tiempo de angustia y de dolor, se llevó a 3 de sus discípulos. Él sabía que podían ofrecerle ellos a Jesús. Pero había una camaradería, había una amistad, había una coinonía. Nosotros tenemos gente que sí puede ofrecernos muchas cosas a nuestro alrededor. Y por último, toma autoridad sobre tu vida y ordénale a tu alma. Bendice, alma mía, al Señor. ¿Sabes qué? Yo no me voy a dejar gobernar por emociones. Yo decido tomar el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Yo decido experimentar el amor de Dios que echa fuera todo temor. Yo decido avanzar y salir. Y vas a ver una gran victoria en tu vida. No te dejes caer por la depresión, no te dejes caer por el desánimo. Mira, muchas veces yo particularmente te abría mi corazón al inicio de este tiempo. Muchas veces los tiempos de tristeza han sido los tiempos más duros de tentación, de pensar en rendirme, de pensar en que no estoy avanzando, de pensar en que no hay las promesas de Dios para mí no llegan. Pero siempre se soluciona en la presencia del Señor. Siempre se soluciona recordando las promesas que ya se cumplieron y que por un tiempo no se cumplieron. ¿Por qué no habrán de cumplirse las demás? Siempre viene a mí el recuerdo de que es un Dios soberano que cuida de mí, me ama y tiene lo mejor para mí por delante. Mi amado, yo te invito a que no cedas a la tentación de la desilusión. No pierdas la esperanza. Dios sigue haciendo cosas. Dios sigue siendo bueno. Espera buenas cosas de Dios. Atrévete a volver a soñar, a volver a creer, a volver a pedir. Porque Dios quiere una iglesia ilusionada con Él. Que Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición.